Continuamos con las soluciones de biología de la guía oficial del IPN 2016. Estamos en la página número 100, reactivo número 11, relacionar la función metabólica con los resultados que se obtienen a partir de esta. En primer lugar, tenemos a las enzimas, y las enzimas no son otra cosa más que proteínas cuya finalidad es acelerar la velocidad de una reacción que ocurre dentro de una célula. Ejemplos de algunas enzimas como estas son la amilasa, que se produce en el páncreas, también en las glándulas salivales, y que nos ayudan a digerir el glucógeno y el almidón. Bien, el siguiente proceso que se menciona aquí es la fotosíntesis. Este proceso lo realizan las plantas para producir su propio alimento. Se efectúa básicamente en dos etapas, la luminosa y la oscura. La primera se efectúa en los tilacoides y en ella se sintetiza el trifosfato de adenosina y también un compuesto químico cuyas siglas son NADPH, que es adenosin-nicotin dinucleótido fosfato protonado. En este proceso, en esta etapa, también se libera oxígeno. Ahora, en la segunda, que se efectúa en el estroma, que también se le conoce como ciclo de Calvin, se efectúa la fijación del dióxido de carbono y se produce glucosa. Este monosacárido que se utiliza como fuente de energía prácticamente universal para cualquier otro ser vivo. Así que la fotosíntesis corresponde con D, la producción de glucosa y oxígeno. Enseguida encontramos a la fermentación, que es un proceso catabólico porque aquí se descomponen sustancias complejas en sustancias más sencillas y en este caso se libera energía en forma de ATP. Particularmente la fermentación se efectúa en ausencia de oxígeno y lo realizan principalmente bacterias y levaduras. Las levaduras son hongos y en este proceso se puede producir etanol y ácido láctico, entre otros productos. Así que la fermentación corresponde con A, la producción de alcohol. Ahora llegamos al número 4, la respiración aerobia, que también es un proceso catabólico, se realiza en el interior de las mitocondrias en presencia de oxígeno libre. Su finalidad es precisamente la producción de energía. En este proceso de forma neta, por cada molécula de glucosa se producen 38 moléculas de ATP. Reactivo número 12. Las vacas suelen comer granos de maíz con una alta concentración de almidón. ¿Cómo logran convertir este polisacárido en productos terminales que posteriormente transformarán en energía? En este caso, estamos hablando de unos animales que tienen una estructura, un órgano especial para poder digerir todo lo que comen. Estamos hablando del rumen que podemos ubicar en esta imagen en la región que acabo de señalar. En este órgano se digiere la celulosa y otros componentes de las plantas de las que se alimentan gracias a los microorganismos que contienen en este órgano. Hay un aproximado de entre 10.000 a 11.000 millones de bacterias por gramo de fluido que está almacenado aquí. Y también, de hecho, la digestión de estas mismas células microbianas que les ayudan a digerir sus alimentos también constituye la principal fuente de proteínas y vitaminas para las vacas. Ahora, debemos de aclarar que no solo hay bacterias en el rumen, también hay otros microorganismos que se alimentan de las bacterias, por ejemplo, los protozoarios, los cuales funcionan como un depredador y que a fin de cuentas permiten controlar la densidad poblacional de las bacterias. Además de ello, también hay hongos que también participan ayudando en el proceso de digestión. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 12 es con diferentes especies de microorganismos, lo cual corresponde con el inciso D. Reactivo número 13. ¿Cuál es el componente de dos carbonos que se produce al final de la beta-oxidación y que se incorpora al ciclo de Krebs? Cuando hablamos del ciclo de Krebs, necesariamente estamos hablando del proceso de respiración por el cual se produce energía. Sin embargo, también al hablar de la beta-oxidación,
estamos refiriéndonos a un proceso de respiración en el cual se está utilizando como materia prima la segunda fuente de obtención de energía, que en este caso serían los lípidos o las grasas. Ahora, hay que recordar que la primera etapa de la respiración, cuando se utiliza como materia prima a la glucosa, se llama glucólisis. Este proceso se efectúa en el citoplasma gracias a unas enzimas que catalizan la reacción y que se presenta a través de una serie de 9 reacciones. Sin embargo, cuando utilizamos como materia prima principal a los lípidos, en este caso los ácidos grasos, para producir las moléculas de ácido pirúvico que normalmente se producen por el proceso de glucólisis, en este caso se requiere un proceso conocido como beta oxidación, que normalmente se efectúa en 4 reacciones químicas. Ahora, en la imagen que tenemos aquí, podemos observar la estructura básica de un ácido graso. Los ácidos grasos, recuerda que son estructuras muy complejas que tienen un número muy elevado de átomos de carbonos. Además, observamos al final de esta cadena el grupo funcional que corresponde a los ácidos carboxílicos y también, en consecuencia, a los ácidos grasos. Ahora, observamos también cómo en esta estructura la cadena se va rompiendo en pares de átomos de carbonos con la finalidad de producir el ácido pirúvico. Sin embargo, pues este proceso de beta oxidación también va a llevar a la formación de la acetilcoenzima A, y este es el compuesto que ingresa al ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo del ácido cítrico, para continuar con las distintas etapas de las que consta la respiración y llegar finalmente a la producción de energía. Entonces, el producto que ingresa al ciclo del ácido cítrico es la acetilcoenzima A. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso C. Reactivo número 14. Con base en el proceso de respiración que se da en las membranas internas de la mitocondria celular, el sistema, hay un espacio vacío aquí, actúa produciendo iones hidrógeno para transferirlos a la ruta metabólica del ciclo de Krebs. Bien, el sistema al cual se está refiriendo se llama el complejo 4 o citocromo C oxidasa. Este sistema fundamentalmente capta 4 electrones de las 4 moléculas de citocromo C, que es el sistema anterior, y que se transfieren al oxígeno. Esto con la finalidad de producir 2 moléculas de agua. Ahora, al mismo tiempo, se producen 4 protones que se mueven hacia el espacio intermembranal. Estamos hablando de la membrana interna de la mitocondria. Además, desaparecen de la matriz 4 protones que forman parte del agua. Ahora, una aclaración muy importante. Los iones hidrógeno producidos realmente no se transfieren a la ruta metabólica del ciclo de Krebs, sino que este sistema forma parte de la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, y entonces estos protones que se generan en este sistema se usan para formar agua y para producir ATP, adenosintrifosfato, y transferirlos a través de un proceso que se llama quimioósmosis hacia el citoplasma. Es decir, realmente los protones aquí no pasan al ciclo de Krebs, sino que este sistema es una etapa posterior al ciclo de Krebs, y las moléculas de ATP que se producen aquí, se dirigen hacia el citoplasma para que la célula pueda utilizarlos en las funciones metabólicas que requiera. Entonces, tenemos por aquí abajo una representación de una reacción catalizada por la enzima, en la cual se observa la producción de los protones a los cuales hace referencia este reactivo. Entonces interviene este sistema citocromo C, pero en la forma de oxidasa. Entonces, considerando la aclaración que acabo de hacer, la respuesta correcta es el inciso D. Reactivo número 15.
ordenar las siguientes opciones de acuerdo con los pasos que se ejecutan por el método científico en biología. En primer lugar, el método científico pues es un proceso, un sistema que nos permite validar los conocimientos y descubrimientos, pero también es necesario aclarar que no existe un método universal que sea válido y útil para cualquier ciencia, para cualquier disciplina. En general, podemos decir que los pasos básicos del método científico son 4: la observación, la hipótesis, la experimentación y el establecimiento de una teoría o ley. Sin embargo, estos son pasos muy básicos que pueden descomponerse en otros y vamos a ver cómo se ajustan estos pasos a lo que se plantea en este reactivo. Considerando esta descripción general, en primer lugar, se debe ubicar la observación. Mediante la observación, tal y como se menciona, se permite visualizar de manera física un fenómeno natural. Ahora, en segundo lugar, tenemos el planteamiento del problema, ubicación del problema o planteamiento, que en este caso pues se especifica qué es lo que se desea estudiar, es decir, cuál es el interés del investigador, en el cual se va a delimitar el espacio en el que se desarrolla el problema, el tiempo en el cual se desarrolla, o bien la geografía. Esto con la finalidad de determinar específicamente cuáles son los alcances de la investigación que se llevará a cabo. Ahora, una vez que se han determinado estos primeros dos pasos, ahora vamos a proceder al establecimiento de una hipótesis. Esta hipótesis, digamos que es una explicación preliminar a lo que se observó y bueno, digamos, no podemos considerar esta hipótesis como un conocimiento válido hasta que se compruebe. Quizás sea necesario modificar la hipótesis o desecharla y plantear una nueva. Posteriormente vamos a tener la elaboración del diseño experimental. Esto tiene como finalidad reproducir el fenómeno observado, pero de manera tal que podamos controlar los factores que influyen en este fenómeno. Esto también nos permite identificar los que verdaderamente afectan el comportamiento del fenómeno y desechar otros que a lo mejor a primera vista pueden resultar importantes, pero finalmente no resultan esenciales para estudiar el fenómeno que se observó. Entonces, este diseño experimental propone un plan de trabajo que nos va a llevar a la comprobación de la hipótesis o a modificar la hipótesis o a desecharla. Entonces, realmente lo que tenemos aquí son los primeros pasos básicos, porque después tendríamos que establecer una teoría o ley y además esta teoría debe de poderse comprobar conociendo todas las condiciones en las cuales se efectuó la experimentación, pues la puede poder comprobar cualquier otro científico en otra parte del mundo. Entonces, el orden correcto es lo que aparece en la opción B. Página 101, reactivo número 16, ordenar las fases de la mitosis. En primer lugar, vamos a recordar que la mitosis es el proceso por el cual se dividen las células diploides, es decir, células que presentan la cantidad total de cromosomas que corresponden a una especie en particular. Bien, ordenando las fases de este proceso, y realmente hay aquí una etapa que no forma parte de la mitosis, sino más bien del ciclo celular, y bueno, me estoy refiriendo en este caso a la interfase. La interfase sería la primera etapa. En este caso, en este periodo, la célula no se divide y lo que observamos aquí es que, bueno, sí hay cromosomas, pero no se pueden distinguir claramente. Todavía se alcanza a apreciar el nucleolo y lo que básicamente ocurre en esta etapa es que hay un crecimiento celular, se sintetizan proteínas, también se sintetiza el ARN, se presenta también la replicación o síntesis de ADN, lo cual finalmente provoca que los cromosomas se dupliquen y quede formado por dos cromátidas idénticas, las cuales están unidas entre sí a través
del centrómero. Ahora, cuando la cromatina empieza a condensarse y los cromosomas se van haciendo visibles, entonces inicia el proceso conocido como mitosis. Entonces, ahora sí, de manera formal, la primera etapa de la mitosis es la profase. Aquí, la cromatina, que es la mezcla de ADN, proteínas como las histonas, ARN, bueno, que está ubicada dentro del núcleo, comienza a condensarse, provocando que los cromosomas se hagan visibles. Además, se distinguen ya como cromátidas, y bueno, estas cromátidas se observan como en forma de X. El nucleolo desaparece y los centriolos se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos de los centriolos se unen a los centrómeros de las cromátides y se forma lo que conocemos como el uso mitótico o también llamado uso acromático. Después de la profase, ahora tenemos a la metafase, que es el dibujo que observamos aquí. ¿Qué ocurre en la metafase? Simplemente los centrómeros de los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial del uso acromático. ¿Qué es lo que observamos aquí? También aquí observa algo muy importante. Observa que la cromátide, cada una de estas estructuras con forma de X, está unida a una fibra del uso, o en otras palabras, solamente encontramos una cromátide por cada fibra del uso. Ahora vamos con la siguiente etapa que corresponde a la anafase. Lo observamos por aquí abajo. En este caso, el centrómero se rompe porque los centriolos, a través de los microtúbulos, jalan a las cromátides hacia polos opuestos. Entonces se da esta separación que observamos aquí, en la cual ya se forman cromosomas individuales. Entonces, estos cromosomas se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. La última etapa de la mitosis es lo que conocemos como telofase. En esta se forman ahora dos membranas nucleares, de tal manera que surgen dos nuevos núcleos. Se presenta la citocinesis, que es el proceso por el cual el citoplasma se divide formando a dos células hijas, y cada una de ellas presenta el mismo número de cromosomas que la célula progenitora. Aquí observamos la representación en donde se alcanzan a distinguir 4 cromosomas, igual que la célula progenitora que observamos aquí en el principio de la profase. Entonces, el orden que corresponde a las etapas de la mitosis es 4, 1, 5, 2 y 3. La opción correcta es el inciso C. Reactivo 17. La frase, hay un espacio aquí, describe lo que sucede durante la metafase de la primera división meiótica. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en este proceso de división, que debo de aclarar. La meiosis la experimentan las células, digamos células diploides, que son las células progenitoras, pero al final se van a formar 4 células hijas que son haploides, es decir, que tienen la mitad de los cromosomas de la célula progenitora. Este es el proceso por el cual se obtienen los gametos como los óvulos y los espermatozoides. Así que vamos a comenzar. En el caso de la profase 1, observamos que la envoltura nuclear desaparece, la cromatina se condensa y los cromosomas llegan a ser estructuras visibles en el microscopio. Las cromátides se aparean formando tétradas. Ahora, en la metafase 1, los cromosomas se mueven por las fibras del uso hacia la placa ecuatorial de la célula. Las fibras del uso se unen a los centrómeros de los cromosomas. Entonces, estamos observando aquí cómo cada fibra del uso se va uniendo a la parte central de cada cromátida. Entonces, aquí es donde las fibras se unen al centrómero y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase 1, que es la siguiente etapa que observamos aquí, simplemente las cromátides se separan, debido a que las fibras del uso las jalan hacia polos opuestos. Observamos cómo estas se dirigen hacia abajo y estas otras se van hacia arriba. Ahora, en la telofase 1, que es lo que observamos aquí,
se da ya una división celular. Bueno, esta división puede ocurrir o puede no ocurrir, pero se comienzan a formar los núcleos y se observan que en cada núcleo vamos a tener ya únicamente dos cromátides. Ahora, aquí termina la meiosis 1. La meiosis 2 vuelve a pasar por las mismas etapas, pero ahora, si se dio la división, cada una de las etapas que se describió anteriormente volverá a ocurrir en cada una de las células hijas. Así observamos en la profase 2 cómo nuevamente el núcleo comienza a desaparecer y se comienza a observar la formación del uso acromático. En la metafase 2 observamos también cómo los centrómeros se unen a cada fibra del uso y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase 2 que observamos aquí, ahora cada centriolo jala a cada cromosoma hacia los polos opuestos, entonces los centrómeros se rompen y nuevamente vamos a observar en la telofase 2 una división celular. Cada una de las células hijas que teníamos aquí se divide a su vez en dos células más y observamos cómo al final se forman 4 células hijas y también nos damos cuenta que en cada núcleo solamente hay la mitad de los cromosomas que tenía la célula progenitora que observamos aquí. Entonces, ¿cuál es la frase que completa a este reactivo, a este planteamiento número 17? Bueno, que los centrómeros se adhieren a las fibras del uso acromático, así que la opción correcta es el inciso D. Reactivo número 18. Identificar qué caracteres sexuales secundarios aparecen en los hombres durante la adolescencia. Los caracteres sexuales secundarios son signos físicos, fisiológicos, de madurez sexual, que permiten distinguir entre los dos sexos de una especie, pero realmente no son parte del sistema reproductor, por lo que no incluyen a los órganos sexuales. Las diversas etapas del desarrollo pues suelen variar de una especie a otra. Ahora, hablando exclusivamente de los seres humanos, podemos decir que la adolescencia comienza con la incipiente aparición de estos caracteres sexuales en la fase conocida como pubertad y termina al finalizar el crecimiento. Los cambios que ocurren hacia el establecimiento de las características sexuales secundarias pues no se establecen en un mismo momento, sino que siguen una secuencia progresiva. Así, los caracteres sexuales secundarios en los humanos suelen aparecer en la adolescencia. En los hombres, los principales cambios que aparecen son musculatura más desarrollada, mayor fuerza física y masa muscular, incremento de la estatura, la presencia de vello androgénico más grueso y largo en otras partes del cuerpo, como brazos, piernas, pectoral, abdominal, axilar y púbico. También aparece el vello facial, barba o bigote, y además el tórax y los hombros se vuelven más anchos y se presenta una voz más grave. De acuerdo a lo que se presenta en las opciones de respuesta de este reactivo, y de acuerdo a lo que acabo de mencionar, pues entonces la opción correcta sería el inciso D, la transformación a voz grave, el ensanchamiento del tórax y de los hombros. Reactivo 19. Relacionar el componente anatómico con su respectiva característica. Lo primero que vamos a hacer aquí es observar cuáles son las partes que forman al sistema reproductor masculino y después vamos a continuar con el sistema reproductor femenino. En la imagen que tenemos aquí, la imagen del lado izquierdo, primero vamos a hablar de los testículos. Estos tienen la finalidad de producir espermatozoides y también las hormonas sexuales masculinas. Se ubican en el escroto, o también llamado saco escrotal, que los protege y permite controlar su temperatura. Enseguida tenemos al pene.
El pene está formado por un cuerpo esponjoso, también por cuerpos cavernosos que se llenan de sangre durante la erección. La función que tiene el pene, hablando del proceso de reproducción, es depositar el semen en la vagina con el objetivo de lograr la fecundación del óvulo. Enseguida tenemos al epididimo, que lo tenemos señalado en esta parte. Su función es la maduración de los espermatozoides y bueno, además se prolonga hasta el conducto deferente. ¿Cuál es la función del conducto deferente? Pues bien, conecta el epididimo con los conductos eyaculadores. Es la parte, de hecho, que se corta durante el proceso de vasectomía con la finalidad de que los espermatozoides pues no puedan salir. Tenemos también a la vesícula seminal. Bien, la vesícula seminal secreta un líquido alcalino y viscoso que neutraliza el ambiente ácido de la uretra y también del aparato reproductor femenino. Ahora, la próstata. Su función es secretar un líquido alcalino y con una apariencia lechosa o blanca que constituye aproximadamente el 30% del volumen del semen. Enseguida tenemos a la uretra. La uretra es el conducto por el que se transporta, se mueve la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo, pues durante el proceso de micción. Entonces, estas serían las partes principales de las que consta el sistema reproductor masculino. Y ahora vamos a continuar con el sistema reproductor femenino. En el sistema reproductor femenino vamos a comenzar hablando de los ovarios. Aquí en los ovarios es en donde se encuentran los folículos que, bueno, proceden a madurar para posteriormente ser liberados como óvulos. También, en contacto con los ovarios, tenemos a las trompas de falopio, también conocidas como oviductos, que sirven para conducir el óvulo hacia el útero. Pero cuando se produce la ovulación, el óvulo realmente se ubica más o menos por el tercio superior de la trompa de falopio y los espermatozoides tienen que llegar hasta esta región para poder fecundarlo. Bien, enseguida tenemos al útero o matriz. Esto en el caso de que se haya presentado la fecundación, pues el óvulo descenderá hasta este útero o matriz en donde se adhiere a una membrana conocida como endometrio. Ahora tenemos la vagina. La vagina pues es la entrada del pene, digamos que es el órgano copulador. Entonces, estas serían las partes principales del sistema reproductor masculino y femenino. Entonces, de acuerdo a lo que se solicita en este reactivo, la relación la podemos establecer así. El pene va con B, es el órgano copulador del hombre. La vagina es el canal de parto y receptáculo del semen. El escroto va con D, regulador de la temperatura de los testículos. Los ovarios representan las gónadas femeninas, ahí es en donde se producen los óvulos. El epididimo va con F, es el lugar donde se almacena y terminan de madurar los espermatozoides, y las trompas de falopio, o también llamadas oviductos, que es el sitio donde la fecundación del óvulo se efectúa. Entonces la relación la observamos aquí, es 1 con B, 2 con C, 3 con D, 4 con A, 5 con F y 6 con E. La opción correcta es el inciso A. Reactivo número 20. Relacionar el número que marca la estructura de recepción y transporte de óvulos fecundados y no fecundados con el nombre del órgano que le corresponde. Bien, tenemos aquí una imagen del aparato reproductor femenino y vamos a identificar primero las partes. Comenzamos en primer lugar con la vulva. Podemos considerar que la vulva agrupa a los órganos exteriores primarios y bueno, está formada principalmente por el monte de Venus, los labios y el clítoris.
En el número 2 se está señalando a las trompas de falopio y realmente este es el lugar, es la estructura que recibe al óvulo no fecundado que proviene del ovario y aquí es en donde se efectúa la fecundación. En el tercio superior, los espermatozoides tienen que llegar hasta esta región. Tenemos, por supuesto, el útero, que es el encargado de recibir al óvulo fecundado, y tenemos pues a los ovarios, que son las gónadas femeninas, que se encargan de producir los óvulos, de madurarlos también. Entonces, la respuesta a este reactivo es el inciso D, es en las trompas de falopio u oviductos, en donde se recibe al óvulo no fecundado y también es en donde se efectúa la fecundación cuando los espermatozoides alcanzan esta región.